Génesis capítulo 35. Cada vez estamos terminando pues este libro. Estamos terminando esta casi segunda sección, que es la vida de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y en una semana más o 2 semanas más estaremos entrando en la última etapa de este libro, que es la vida de José. Y yo sé que Dios nos va a estar hablando todavía durante todo este tiempo. Así que Génesis capítulo 35, yo le he titulado a esta enseñanza, vuelve a casa. Así le he puesto el día de hoy. Y ahorita van a entender el por qué le puse así, vuelve a casa. Y antes de continuar, me gustaría que oráramos, poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando y ministrando nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias porque en todo momento, Dios, podemos ver tu mano de protección, de cuidado para con nosotros. Y queremos en este momento que tú nos hables a través de tu palabra. Permite que podamos tener un corazón dispuesto, la mente abierta para recibir lo que tú tienes para con nosotros. No permitas que nada nos distraiga, al contrario, que estemos dispuestos para poder ofrecer nuestra atención a ti, Dios, y que tú puedas hablarnos conforme a lo que necesitamos el día de hoy. Háblanos, enséñanos, ministranos y toma lugar en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 34 con nuestro hermano Arturo y fue uno de los capítulos que pudiéramos decir fuertes en lo que estuvimos viendo, porque hablamos acerca de un abuso sexual que sufrió una hija de Jacob, y vimos cómo sus hermanos levantaron una venganza contra pues toda esta gente, ¿no? Y vimos, no voy a tocar todo el tema para eso ya lo vimos, pero vimos engaños, vimos mentiras, el abuso sexual, vimos asesinatos, vimos robo, despojo, y un padre que no hace nada y que solo pensó en sí mismo. Entonces todo esto lo vimos. Si a alguien le interesa y no lo vio, lo puede buscar en la página de YouTube de la iglesia, y ahí puede escuchar la predicación de la semana pasada. Pero creo que es importante que veamos lo que está pasando en la vida de Jacob, lo que está pasando con su familia. Un capítulo oscuro, lo podemos mencionar de esta manera, pero lo que viene es lo que Dios hace. Y en el capítulo 35 va a cambiar todo, de ver algo oscuro y malo a algo completamente diferente. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 35 de Génesis, y dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Qué importante es ver que el que está hablando o el que está iniciando todo este proceso es Dios. No es Jacob, que está viendo la condición de sus hijos, la venganza, lo que han hecho, el asesinato, y no vemos a un Jacob que busca a Dios en esta condición, sino todo lo contrario. Vemos a un Dios que se acerca a un Jacob con una familia que quizás están pasando por el momento más difícil de toda su existencia, de su vida. Y a pesar de que Jacob no está bien, y a pesar de que su familia no está bien, bueno, interesante es que Dios se acerca y Dios le habla a Jacob. Esto es importante. ¿Por qué? Porque podemos aprender algo. Dios siempre está dispuesto a hablar en nuestras vidas. A veces pudiéramos pensar que cuando andamos fríos o alejados de Dios o haciendo cosas que a Dios no le agradan, pudiéramos pensar que Dios no nos va a hablar, pero no es así. Al ver este capítulo te vas a dar cuenta que no importa en la condición en la cual tú te encuentres, cuando tú estás o has conocido a Dios, Él siempre te va a hablar. Ahora, no estoy diciendo
que podemos andar en pecado como quiera y como quiera Dios me habla. No, sino estoy hablando de que Dios siempre tiene su mirada puesta en nosotros. Y le dice, mira lo que le dice, dijo Dios a Jacob, número 1, levántate. Número 2, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Pues estamos viendo su gracia. Porque Dios le dice a Jacob, sube a Betel. ¿Se acuerdan qué es Betel? Si no se acuerdan, vamos a Génesis 28, versículo 11, y vamos a recordar un poquito esta escena a donde Dios lo está llamando. Porque Dios le está pidiendo que suba de nuevo a Betel. ¿Pero qué es Betel? ¿Se acuerdan que cuando vimos en el capítulo 28, Génesis 28, 11, vimos cómo Jacob había engañado a su hermano y él salió huyendo? Y va a la tierra de su familia, de su parentela, que su mamá lo está mandando. Pero al caminar llega un momento donde él tiene que descansar y se queda allí y sucede algo importante. Dice el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, interesante esto, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, esta escena ya lo vimos, ya lo platicamos hace algunas semanas, pero simplemente recordar que Betel significa casa de Dios. Y cuando ahorita estábamos leyendo en el capítulo 35 que Dios le habla a Jacob y le dice, sube a Betel, levántate y sube a Betel, lo que está haciendo Dios es haciendo una invitación de que regrese. ¿A dónde? A Betel, a la casa de Dios, que regrese a casa. Y esto es interesante porque Jacob no está viviendo su mejor momento. Jacob no está quizás haciendo tanto lo que a Dios le agrada, porque otra vez recordemos capítulo 34 me habla de algo mal que esta familia ha hecho. Pero sin en cambio Dios tiene un plan para Jacob y Dios le habla y le hace una invitación que vuelva al lugar donde se encontraron. Y esto es gracia. Está invitándole a que una vez vuelva a donde tuvo un encuentro con Dios. Y puedo aprender algo bien importante de esto, es que la relación de Jacob con Dios no está basada en lo que Jacob hace. Porque quizás cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, Jacob no es digno de que Dios tenga un plan y un propósito para su vida. Pero no está basado en lo que Jacob hace, sino más bien está basado en las promesas que Dios ha dicho y en su cumplimiento.
Y cuando Dios le está diciendo a él, levántate, sube a Betel, quédate allí, lo que está invitándolo es, regresa a casa y quédate allí. Alguien pudiera pensar, o a lo mejor Jacob pudo haber pensado que su mejor momento fue ahí en Betel, cuando se acostó, tuvo un sueño, cuando Dios le dio una promesa, cuando Dios le dijo que estaba con él, cuando Dios le dijo que iba a cumplir todo lo que había dicho. Y pudiera pensar que es su mejor momento, pero podemos pensar o tenemos que entender que no es así. El mejor momento que Jacob tiene con Dios no es lo que ha vivido, sino lo que va a vivir. No sé si me explico. Porque muchas veces nosotros vivimos de esta manera. Muchas veces nosotros, yo no sé cómo vivas, cómo este es el día de hoy. A lo mejor puedes estar muy apegado haciendo lo que Dios le agrada, pero también puede ser que estés viviendo momentos que tú sabes que no son los correctos, o no estás de la mejor manera. Y creo que hoy lo que estamos viendo en este primer versículo es una invitación que Dios te hace para que vuelvas al encuentro de Él, que vuelvas a casa. Ahora, cuando yo digo vuelvas a casa, bueno, no estoy hablando de un lugar, una habitación o incluso la iglesia, sino cuando yo estoy hablando vuelve a casa, estoy hablando que vuelvas a su presencia, a su intimidad, a su relación. Vuelvo a decir, yo no te conozco, no sé cómo estés, pero Dios sí sabe y te está invitando que vuelvas otra vez a ese lugar donde has tenido un encuentro. Y es que muchas veces nosotros vivimos del pasado. ¿Cuántas veces no hemos pensado y hemos dicho, híjole, cuando yo era joven, híjole, yo tenía un tiempo con Dios, me acuerdo cuando yo pasaba tiempos de oración, tiempos de ayuno, híjole, yo ponía, bueno, a mí me pasaba de esta manera. A mí me gustaba poner música y estar brincando y cantando y danzándole a Dios. Y muchas veces estás en ese momento de adoración que a veces caías hincado Dios, adorándole, llorando, buscando su presencia. Y sentías como Dios te hablaba, te ministraba y sientes su presencia. Hay gente que lo vive el día a día y qué bueno, porque es una experiencia cada nueva con Dios. Pero hay mucha gente que ya no lo hace y que vive del pasado. Y vive pensando, yo tuve un encuentro cuando era joven con Dios y Dios me llamó y Dios me dijo esto. O cuando yo hace años, yo estaba en mi casa, tuve un problema, una enfermedad y le clamé a Dios y Dios me respondió y vi un milagro. Y muchas veces vivimos del pasado. Vivimos de nuestra experiencia que hemos tenido con Dios, cuando lo que Dios quiere es que el día de hoy tengas una nueva experiencia con Él. Creo que cada cristiano debería de vivir una vida completa, íntegra con Dios día a día, viendo, cumpliendo sus promesas, sus experiencias cada día. Por eso nosotros como iglesia, y lo hacemos en Navegantes, tratamos de enseñarles el hacer su devocional diario. Porque el devocional te va a llevar a que día a día tengas un encuentro y una experiencia con Dios. Hay algunos de ustedes que ya han aprendido a hacer su devocional y a lo mejor tienen semanas de no hacer su devocional. Tienen semanas de no tener un encuentro con Dios. Y a lo mejor vienes a la iglesia porque vienes el domingo. A lo mejor servimos aquí en la iglesia porque somos parte del equipo. Pero a lo mejor hace demasiado que no has tenido un encuentro real y personal con Dios. Cuando Jacob queda dormido en ese sueño y se despierta después de ver esa visión, ese sueño, él se espanta y dice, Dios está en ese lugar. Tanto es así que le cambia el lugar a ese lugar le cambia el nombre y le dice, ahora será casa de Dios porque Dios habita aquí y yo no lo sabía. Lo que está viviendo Jacob es algo que está cambiando y cambiará su vida para siempre. Lo que Dios está tratando de hacer y diciendo es, regresa a casa. Y creo que voy a volver a decirlo. No sé cómo estés viviendo hoy,
Pero creo que Dios hoy nos hace a todos una invitación para que regresemos otra vez a su presencia. Ven a casa, ven a mi presencia. Vuelve a tener la intimidad que tenías antes, porque es lo que Dios quiere contigo. Vamos al versículo 2, ahí en Génesis 35:2, sigamos leyendo, dice así: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ya ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Vamos a ver algunas cosas que podemos resaltar de estos versículos. Lo primero que a mí me resalta es: Jacob lo dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Jacob pudo haber dicho: a ver, Dios me está hablando, espérenme aquí, yo voy a tal lugar, tengo un encuentro con Dios y yo regreso en algunos días. Él pudo haber dicho eso, pero no hace eso, al contrario. Él involucra a su familia, a todos los que estaban con él, y les dice: vamos, porque tengo que ir al lugar que Dios me está hablando, al lugar, a hacer un altar a aquel Dios que me respondió en el día de mi angustia. A mí me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque Jacob ahora sí está involucrando a su familia para ir a buscar a Dios. Me llama la atención y que todos responden, porque vimos ahí que cada uno de ellos quitaron los dioses ajenos y los entregaron, y se lo entregaron a Jacob. Respondieron correctamente. Y incluso esta historia que estamos viendo de cómo cuando Dios llama, el responder correctamente, me hace pensar en una historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Hay un canto por ahí que cantan los niños, ¿no? Zaqueo era un pequeñito así que vivía en Jericó. Bueno, vamos allá tantito. Lucas capítulo 19, versículo 1. Y quiero que vean cómo lo que es correcto cuando respondemos a un llamado. Lucas 19:1 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Acuérdense que los publicanos eran personas que no eran bien vistas por el pueblo de Israel, porque ellos cobraban impuestos a la gente para dárselos a Roma, y a veces le aumentaban mucho más para quedarse ellos con una ganancia y entregarle a Roma lo que estaban pidiendo. Entonces este hombre era publicano, y yo creo que por las ganancias además era rico. Dice así: y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, ¿verdad? Podemos imaginar, estaba pequeño, a lo mejor como su servidor, ¿verdad? Y querían conocer a Jesús. Hay una gran multitud, por más que quería ver, no alcanzaba a ver. Versículo 4: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veo un llamado de Jesús hacia este hombre y él respondió correctamente. ¿Qué me llama la atención de tanto a Jacob como esta historia? Que tanto uno como otro eran pecadores, estaban mal delante de Dios, y a los Dios le da una oportunidad, y no importa en qué condición estén. Dios hace un llamado, y cuando respondes al llamado, tu vida puede cambiar. ¿Sí me explico? O sea, yo no sé cómo estés otra vez o el día de hoy. Lo que sí sé es que Dios hace un llamado. Hay veces que la gente piensa, cuando lo invitamos a la iglesia a buscar a Dios, dice: ¿sabes qué? Dame oportunidad, deja primero cambio, y cuando ya me pongo a cuentas con Dios o esté bien, entonces ya puedo venir. Y ese sería un error, porque el hombre no puede cambiar por su propia fuerza. ¿Qué ocupa? Ocupa que Dios haga un cambio en su vida. Interesante. Jesús no le dijo a Zaqueo: primero quiero ver que te arrepientas, primero quiero ver que le des dinero tu dinero a los pobres, quiero que al que hayas defraudado le pagues 4 veces, y cuando yo vea todo eso, entonces ahora sí te voy a hacer una invitación y te voy a traer salvación. Jesús no hace eso. Lo que Jesús está viendo es el corazón. Y si el corazón de Zaqueo estaba listo, Dios le da una oportunidad. Igual en Jacob. Dios le está dando una oportunidad a Jacob para que vuelva, para que responda. La pregunta que yo te puedo hacer el día de hoy es: si Dios te está llamando a que vuelvas a casa, ¿cómo vas a responder? A veces es triste que predicamos aquí en la iglesia y llega a haber gente que llega a decir: sé que estoy mal, sé que no hago lo correcto, pero ahorita no, mañana, después vengo a buscar a Dios. Pero si Dios te hace un llamado el día de hoy, creo que lo mejor que puedes hacer es doblar tus rodillas, doblar tu corazón, arrepentirte con Él o hacia Él, y entonces recibir esa salvación. Hermanos, eso se le llama gracia. Algo que no merecemos, y sin en cambio Dios nos da la oportunidad. Otra cosa que me llama la atención, regresando a Génesis, es que cuando Dios le habla a Jacob, Jacob sabe que tienen dioses ajenos. Y dice que hay que sacar esos dioses. Dice: dice en versículo 2: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Sí? Él hace esta invitación, y a mí me llama la atención que en ellos sacaron los dioses ajenos que había a través de ellos o con ellos. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de Raquel y Lea, lo de Labán, Raquel le había robado los ídolos a su padre? Entonces, quizás esos ídolos estaban ahí. Quizás ahora, aunque conocían a Dios, Jacob, ellos seguían teniendo ídolos. Y Jacob cambia su situación y dice: ¿sabes qué? Todos estos ídolos vamos a quitarlos. Y puedo aprender algo: para que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida, tienes que quitar todo lo que te estorba. Es más, a veces como cristianos, cuando hablamos de ídolos, muchas veces decimos: creo que ya no tengo ídolos. Porque siempre que pensamos en ídolos, pensamos en imágenes. Y creo y espero que ya no tengamos imágenes en la casa. Pero un ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios. Tú puedes poner algo antes que Dios, y ese es un ídolo. Alguien que tú puedas confiar. Hay gente que pone su confianza en su trabajo, en su negocio.
No, no es que no me va bien por mi negocio. No, no es que me va bien por mi puesto. No es que me va bien por lo que como somos, por mi condición económica o por mi conocimiento o porque soy muy preparado, muy capaz. Y cada quien pudiera tener ídolos en nuestra vida. Y cuando Dios quiere usarte, cuando Dios quiere cumplir la promesa, lo que Dios quiere es que tú puedas quitar todos esos ídolos, todo lo que te estorba. Y yo quiero aplicarlo de esta manera. Lo que Dios quiere es que dejes de vivir como vivías antes. Porque lo que hace Jacob es, ¿sabes qué? Hay ídolos entre nosotros, vamos a ir a buscar a Dios, quitemos todos esos ídolos, vamos a limpiarnos, vamos a mudar nuestros vestidos y a partir de ahora vamos a buscar a Dios. Y eso me habla de un cambio. Mira, veamos algunos pasajes rápidamente. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 9, Pablo escribe esta carta y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sí? Los injustos. Y luego dice ahí, no erréis, no te equivoques. Y me muestra una serie de qué cosas hacen los injustos, los que no van a heredar el reino de Dios. Y yo quiero contarlos o leerlos, porque probablemente algo de lo que estés aquí leyendo, a lo mejor estás practicando el día de hoy. Y si lo estás practicando y sabes que estás mal, es por eso que Dios te está pidiendo que te limpies y vengas a casa. Dice así: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, lo estamos hablando, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una lista clara que me pone quienes no heredarán el reino de Dios. Incluso Pablo le dice a la iglesia: y esto, todas estas cosas, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es bien claro lo que Dios nos está diciendo. Si algo de esto tú practicas, no vas a heredar el reino de Dios. Incluso dice: algunos de ustedes esto eran antes, mas ya habéis sido justificados, santificados. ¿Qué quiere decir? Que no debes de vivir de esta manera. Tienes que ser diferente porque Dios ha hecho en ti. Mira ahora Efesios 4:22. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez, como éramos antes, dice ahí: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú puedas vestirte del nuevo hombre, que dejes de vivir como vivías antes. Lo que Dios está haciendo, un llamado a la iglesia, es volver a tener un encuentro con Él, a tener un encuentro completamente con Dios. Pero para poder tener ese encuentro correctamente, tú debes de despojarte de todo aquello que puede ser un estorbo para que Dios pueda cumplir su palabra. Regresemos a Génesis 35, por favor, versículo 5. Dice así: y salieron, ¿cuáles iban a Betel? Y salieron
Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto es impresionante porque acababan ellos de matar a un pueblo, a destruir un pueblo. Fue lo que vimos en el capítulo 34. Se hicieron odiados por los que estaban alrededor de los pueblos, pero sin embargo Dios había prometido cuidarlos y guardarlos. Y me dice claramente este versículo: cuando salieron, el terror, y me llama la atención porque no es miedo, es algo más grande. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores. Y puedo aprender claramente esto: cuando tú vienes a Dios, cuando tú respondes al llamado de Dios que Él te hace, aprende algo: Dios te va a cuidar. Yo tengo que aprender que Dios tiene cuidado. Él ha prometido guardarnos en el hueco de su mano. Y hay muchos versículos: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Como cristiano, como alguien que viene con Dios, como alguien que tiene un encuentro con Dios, tienes que aprender que Dios tiene cuidado de ti. Estamos saliendo de la pandemia, aunque hoy hablan de otra vez muchos contagiados y todo, y no sabemos qué va a pasar adelante, pero nosotros tenemos que aprender algo. Claro, hay que cuidarnos, pero en nosotros no debe de haber temor, porque nuestra vida está escondida en Dios. Él tiene cuidado. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si no puedo temerle, hay mucha violencia, mucha maldad. Bueno, Dios tiene cuidado completamente de su pueblo, de su hijo. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz. Acuérdense que ahorita que leímos en el 28, a Luz es la ciudad donde durmió, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Veo a Jacob obedeciendo, se va a Betel, que era Luz. Interesante, no fue solo, todo el pueblo ahora está con él. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora le vuelve a cambiar el nombre. Jacob se llamaba Luz, la ciudad o el lugar, le cambió el nombre a Betel y ahora le pone el Betel. Entonces es como un juego de palabras, pero la palabra Bet es casa, el significa Dios, casa de Dios, y cuando le añade al principio él, está diciendo Dios de la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Y esto es importante, porque Jacob deja de poner su mirada en el lugar, en la casa, y pone su mirada en Dios. ¿Sí me explico en cuanto a esto? Deja de poner su mirada en la casa de Dios y pone su mirada en el Dios de la casa de Dios. Y aunque suena muy natural, no es lo mismo. Y voy a explicarlo de esta manera. No es lo mismo que tú busques a Dios porque has tenido un encuentro, lo amas, por lo que te ha hecho, porque te ha cambiado tu vida, porque te ha transformado, y puedes amar a Dios que cambió tu vida, al Dios que te bendice. Es algo muy diferente amar a Dios que te bendice, amar a la bendición que Dios te da. ¿Sí me explico? Porque de repente puedo pensar, no, yo estoy en la iglesia porque, número uno, no quiero al infierno. Entonces no es por Dios, sino es porque no quiero, le tengo miedo al infierno. Bueno, yo busco a Dios para que no me vaya mal. Error. Entonces estás con Dios por conveniencia. Bueno, yo estoy con Dios porque Él, para que me bendiga. Estás buscando un beneficio de parte de Dios. ¿Sí me explico?
Yo tengo que aprender que cuando busco a Dios, tengo que buscarlo por lo que Él es. Y tengo que aprender como Job lo dijo un día. Es Dios y tengo que seguirlo. Si Él me da o si Él me quita, el nombre de Dios sea glorificado. Entonces Jacob pone su mirada en Dios, en el Dios que se le apareció y junto con todos los que estaban ahí. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto significa simplemente la encina del llanto. Y me dice que murió Débora. ¿Quién es Débora? Me dice que es la ama de Rebeca. Probablemente era la nana de Jacob. Rebeca es la mamá de Jacob. Probablemente era la nana. Y ella ahí muere. Y simplemente es un dato que dice ahí. Versículo 9. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Interesante. Dios no ha dejado en ningún momento a Jacob. Primero le habló cuando le dijo que vaya a Betel. Y ahora Dios otra vez se le apareció a Jacob y le va a hablar. Y mira lo que le dice, versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. En este momento no es cuando Dios le cambió el nombre, ya lo había hecho antes, ¿se acuerdan? Cuando pelea Jacob con Dios y que no lo dejaba y que Dios le toca su muslo, le descoyunta el muslo, y Dios le dice ahí: ya no será más tu nombre Jacob, sino se llamará Israel, que es el que pelea con Dios y ha vencido. Entonces lo que está haciendo Dios al momento de decirle una vez más que su nombre no será Jacob, sino que Israel, lo que está haciendo Dios es diciéndole: tú ya no eres un engañador. Ahora eres el que pelea con Dios y le está mostrando su identidad. ¿Quién es Jacob ahora, que es Israel? ¿Sí me explico? Porque esto es importante. Cuando tú antes de venir a Cristo eras un pecador, hacías, no sé, alcohólico, drogadicto, borracho, peleonero, enojón, no sé, cualquier cosa que hayas hecho, vienes a Dios y muchas veces nosotros pensamos que soy un cristiano con las mismas consecuencias que tenía atrás. Y ese es un error. La Biblia me dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me habla que Él me ha hecho una nueva criatura. Lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy a través de este versículo es que tú puedas saber quién eres ahora. Ahora, no estoy tratando como enseñar de ahora que somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos de Dios o somos los hijos de papi. No estoy hablando de esa postura, sino que tú puedas entender que lo que eras antes ya no eres. Y que ahora que estás con Dios, Dios te cambia por completo. Lo que está Dios es mostrándole, enseñándole su identidad. Ahora tú eres el que peleas con Dios. Ahora eres el que eres gobernado por Dios, el que eres dirigido por Dios. Le está mostrando su identidad. No solamente eso, mira el versículo 11. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Entonces, ahora no solamente le dice quién es Él, sino le dice quién es Dios. Y Dios le dice: yo soy el omnipotente, el que te hizo las promesas, las voy a cumplir. Y yo creo que puedas entender qué importante es entender esto en nuestras vidas el día de hoy. Porque yo quisiera que tú puedas recordar qué promesas Dios te ha hecho. ¿Qué promesas Dios te ha dicho que hará contigo?
¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Cómo te va a bendecir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A dónde te va a llevar? Y hay veces que no creemos que Dios nos pueda usar de esa manera. Y Dios usa estos dos versículos primero para decirte: quiero que entiendas quién eres ahora. Ya no eres lo que eras antes. Ahora eres un hijo de Dios. Yo estoy contigo. Pero también quiere que entiendas algo: que Él es Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible y nada difícil. Si Él dice que te va a sanar, lo va a hacer. Si Él dice que te va a bendecir, prosperar, lo va a hacer. Dios no va a mentir lo que te ha dicho. No puedes dudar de las promesas que Dios hace a nuestra vida. Sigamos leyendo versículo 13. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió con una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. Esto es derramar algún líquido, el vino puede ser, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Estos versículos me muestran una actitud de Jacob. Levanta un altar y adora a Dios. El hecho de la libación y derramar aceite o derramar el vino era un símbolo como de donde él estaba derramando su vida. La otra cosa es que él está dando gracias por las promesas que Dios le ha hecho. Y lo que él hace es adorar. Y quiero decirte algo: la mejor respuesta que podemos hacer cuando Dios me saca de mi condición de pecado, cuando Dios me da promesas que cumplirá en mi vida, es adorarle. A veces podemos pensar y decir: yo no recuerdo qué promesa Dios me ha dicho. Una promesa que a todos nos ha dicho Dios es que nos da vida eterna cuando creemos en Él. Que no moriremos, tendremos vida eterna. Es una promesa. Otra promesa es que dice que fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Otra promesa que nos ha dicho que siempre estará, todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. La promesa es que no pasaremos por la ira, sino que seremos guardados de la mano. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho. La mejor manera de reaccionar ante esas promesas, ¿cuál es? Adorando. Por eso el tiempo de adoración, cuando venimos a la iglesia, no crean que cuando venimos al tiempo de alabanza y adoración, es un tiempo donde hacemos tiempo para que tengan tiempo de llegar a tiempo. No es eso. O sea, échate una más porque como que no han llegado, ¿verdad? Otra más. No. La adoración es un momento en el cual yo derramo mi vida con una acción de gracias por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Te has puesto a pensar? ¿Dónde estarías hoy si Dios no hubiera tocado tu corazón? ¿Qué sería de nosotros? Yo a veces me pongo a pensar y probablemente yo no estaría ni casado, o a lo mejor no tendría mi familia como la tenemos el día de hoy. Tengo que aprender a adorar a Dios en todo momento. Versículo 16. Después partieron de Betel. Y cuando yo leía esto, yo aquí me paré y dije: ¿qué? ¿Encuentran un problema en este versículo, en esta primera frase? Después partieron de Betel. ¿Encuentran un error, un problema o algo? ¿Se acuerdan qué fue lo primero que Dios le dijo a Jacob? Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate, número 1. Número 2, sube a Betel. Hasta aquí están. ¿Y qué le dijo? Y quédate allí. Y Jacob no entiende.
cabeza dura, ¿no? ¿Y qué hace Jacob? Se va. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Van dirigiéndose hacia allá, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Estaban en Betel, van a Efrata, y dice ahí que Raquel estaba embarazada y estaba dando a luz. ¿Se acuerdan? Jacob tenía dos esposas principales, Raquel y Lea. Raquel no podía tener hijos. Dios le da uno que se llama José. Y cuando están en Betel, pareciera que ahí queda embarazada. Ahí está la bendición. Sale y cuando va, hubo trabajo de parto y tuvo problemas. Versículo 17, 18. Y aconteció, como había trabajo de parto, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Eso significa el hijo de mi pesar. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa el hijo de mi mano derecha? O sea, ellos van, hay un problema de parto, está dando a luz, está complicado, le dice la partera: no te preocupes, el niño va a nacer. Pero cuando iba naciendo, esta mujer muere. Y cuando estaba a punto de morir, pues ya muerta ya no, dice: quiero que le pongas el hijo de mi pesar. Y Jacob dice: no, se va a llamar el hijo de mi mano derecha. Verso 19. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Pausa. Pareciera que todo iba bien. Pareciera que iba de bendición en bendición. Pero de repente, cuando todo iba bien, sucede esto. Muere la esposa. Aunque hay un hijo, muere la esposa. Hay dolor. Y tenemos que aprender algo, hermanos. La vida cristiana es así. Si alguna vez te dijeron: ven a Cristo y se te acabarán los problemas, es una mentira. Ven a Cristo, el vivir a Cristo es una vida de color de rosa, donde no tendrás problemas. Emma, a veces así predican. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo y se te acabarán tus problemas. Y los que estamos casados sabemos que eso es una mentira. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo y tendrás mucha bendición. Y sí, hay mucha bendición, pero eso es una mentira. Tengo que aprender algo. El caminar en Cristo, vendrán momentos buenos y a veces momentos difíciles, pero tenemos que aprender a caminar en medio de ellos, porque Dios se glorifica a pesar de lo que estemos pasando. Versículo 21. Y salió Israel. Interesante, ya no dice Jacob. Aquí le ponen: salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y puedo aprender dos cosas de este versículo. La primera, cuando dice salió Israel, ahora Israel significa gobernado por Dios. Número dos, plantó su tienda, o sea, no puso una casa, sino que aprendió a vivir como su padre y su abuelo, poniendo una tienda. ¿Por qué? Porque él estaba esperando el lugar que Dios le había prometido. Y este versículo me ayuda a aprender algo. Yo tengo que aprender a caminar día a día con Dios. Número uno, siendo gobernado por Él. Y número dos, esperando la promesa que Él me dijo que haría conmigo. A veces nos cansamos, pero tengo que aprender a vivir de esta manera. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre,
la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y otra vez nos damos cuenta de algo que pasó, pues muy tremendo, ¿no? Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que son cosas que ni los gentiles a veces hacían, ni se podían nombrar. Pero Rubén es el mayor, el hijo mayor de Jacob, y él tiene relaciones sexuales con una mujer de su padre, que es Bilha. Y creo que lo que podemos aprender de este versículo, enfocado un poquito de lo que comentaba el hermano Arthur la semana pasada, es: el cristianismo no se hereda. Jacob había tenido un encuentro con Dios, pero cada uno de sus hijos también necesitaban tener un encuentro. ¿Sí me explico? No, el cristianismo no se hereda. No podemos pensar que yo puedo vivir el cristianismo a través de mi esposa. No, es que como mi esposa es cristiana, yo ahí alcanzo bendición. No, así no es. O al revés, la esposa no puede pensar que puede recibir cristianismo a través de su esposo, o los hijos a través de sus padres. A mí me da mucha risa cuando de repente le pregunto a alguien, le digo: oye, ¿cuánto tienes de cristiano? Y a veces me dice: no, yo desde que nací soy cristiano. Y le digo: ese es un error. No podemos nacer cristianos. Nacemos siendo pecadores. Y todos, tarde o temprano, necesitamos tener un encuentro con Dios para que se convierta en nuestro Salvador. Incluso a veces decimos este chiste, ¿no? Dice: no, es que yo nací en cuna cristiana. No existen cunas cristianas. Sería muy padre, ¿no? Comprar una cuna, meten aquí a sus hijos y se hacen cristianos. No existe eso. Entonces, puedo aprender algo. Rubén necesita tener un encuentro con Dios, y tarde o temprano, bueno, lo tendrá. Y eso me ayuda a entender algo. Como padres, tengo que aprender a dirigir a mis hijos para que tengan un encuentro con Dios. Y terminamos, vamos a terminar. Verso 23 dice: y los hijos de Lea, Rubén, aquí van a hablar los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Son los hijos de Lea. Después los hijos de Raquel: José y Benjamín. Solamente fueron 2 ahí. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Por fin, después de no sé cuántos capítulos y cuántos años, Jacob regresa con Isaac. ¿Se acuerdan que había salido huyendo? Capítulo 28, lo vimos. Bueno, después de tanto tiempo regresa, pero su papá ya es grande. Y dice el versículo 28: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido de su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Entonces, qué interesante que nos dice cómo murió Isaac. Me dice que murió al momento que él exhaló su espíritu, pero me dice que murió viejo y lleno de días. Y esto me habla de vivió una vida plena en Dios. Y al final, Jacob y Esaú otra vez están juntos, quizás abrazados, llorando por la muerte de su padre. No los habíamos visto hasta cuando ellos se reconciliaron, ¿sí? Pero aquí muere Isaac, y Esaú y Jacob enterraron a sus hijos. Entonces, este es el capítulo 35. Hay muchas cosas que pudiéramos resaltar.
A mí me hubiera gustado nada más tocar un tema, pero al ir viendo, hay muchas cosas que pudiéramos resaltar. Y con lo que yo me quedo el día de hoy es que Dios quiere invitarte una vez más que te levantes y que vuelvas a casa. Que respondas a la gracia que Él tiene para con nosotros. Porque Él quiere bendecirte y cumplir sus promesas que te ha dicho. Pero para poder hacerlo y para poder vivir una vida en plenitud, necesitas regresar a casa. ¿Y qué es regresar a casa? Regresar al lugar donde tuviste un encuentro con Dios.